Buenas tardes, mi nombre es Emilio Fernández y con mi compañera Carolina Sacía vamos a presentar sobre la potencialidad de la generación ondimotriz. Bueno, en un mundo donde la mayoría de nuestras actividades diarias involucra el uso de electricidad y considerando que la población mundial sigue y seguirá creciendo cada vez más rápido, es evidente que la generación de energía eléctrica tiene que aumentar. El gran problema que esto conlleva es que los recursos utilizados para producir electricidad con los métodos actuales son limitados. Esto se debe a que aún muchas centrales, como las termoeléctricas, por ejemplo, ocupan petróleo, carbón o gas, pero más importante aún es la contaminación que se libera a la atmósfera terrestre debido a la combustión de estas sustancias. Un segundo problema es la destrucción de la flora y fauna, debido a la instalación de centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Otro de los métodos dominantes dentro de la producción de electricidad, sobre todo aquí en Chile. Además de los inconvenientes atribuidos a estos dos tipos de generación eléctricas recién mencionados, existe también un riesgo constante asociado a la posible liberación accidental de material radiactivo al ambiente, proveniente de plantas nucleares, otro gran productor de energía eléctrica a nivel mundial. Por estos motivos es que hoy en día se realizan cada vez más investigaciones para encontrar nuevas formas de generación eléctrica, buscando contaminar al entorno lo menos posible y utilizando obviamente recursos renovables. Y gracias a esta investigación y desarrollo en este tipo de energías es que hoy, en la actualidad, contamos, por ejemplo, con la energía eólica, la solar también. Sin embargo, existe otro tipo de energía limpia y renovable que no se ha explotado aún a nivel global, la energía undimotriz. Por lo tanto, en este informe se hará una breve introspección a este tipo de energía, en la cual se hablará sobre aspectos técnicos generales del funcionamiento de la generación undimotriz, así como también de proyectos alrededor del globo que han implementado esta clase de tecnología, entre otros. La energía ondimotriz es una de las energías renovables con mayor potencial en los próximos años. Esto se debe a que el funcionamiento de esta es en base a las olas y el movimiento de estas mismas. Esta tecnología ha sido desarrollada a través de todo el mundo y existe aún un arduo camino en investigaciones e implementaciones. Cabe destacar que Europa es uno de los sitios más ricos del mundo en las energías de las olas. Portugal, Noruega, Escocia, Australia, Reino Unido, las Islas Canarias y por supuesto Dinamarca son zonas en donde más energía undimotriz se puede obtener. Los daneses se vieron de cierto modo obligados a tener que explotar e investigar diferentes tipos de energías debido a la gran repercusión energética que tuvieron a raíz de la crisis del petróleo del 73. Cabe destacar que a la fecha ya existen centrales que se han implementado alrededor del mundo. Una de estas se encuentra en la localidad vasca de Mutriku, específicamente en el exterior del puerto de esta ciudad. La central que se ubica en esta ciudad utiliza tecnología de columna de agua oscilante. Esta central se terminó de construir en el 2011 y también se realizan ensayos de nuevas tecnologías de generación undimotriz a mar abierto. En Portugal se encuentra el parque de agua de sistema Pelamis, el cual fue inaugurado en septiembre del 2008. Bueno, en este caso en particular vamos a estudiar 4 tipos de generadores undimotriz: el sistema Pelamis, el sistema Wave Dragon, la columna de agua oscilante y el Archimedes Wavestream. En primer lugar, el sistema Pelamis es un generador undimotriz, al igual que varios otros tipos, y se basa en el movimiento vertical de las olas marinas. El origen de su nombre Pelamis está directamente relacionado a su diseño, pues la forma de este generador es muy parecido al de una serpiente, específicamente al de la especie Pelamis platurus. Este aparato está constituido generalmente por 4 o 5 estructuras cilíndricas alargadas que flotan conectándose entre sí por medio de 3 o 4 bisagras, que con el oleaje se mueven de manera relativa, desencadenando el movimiento de 2 pistones que forman parte de un sistema hidráulico.
el cual hace circular aceite a gran velocidad a través de un motor hidráulico acoplado a un generador eléctrico, produciendo finalmente la electricidad. Por último, esta energía eléctrica generada es enviada por un cable hacia la superficie terrestre. En cuanto a las dimensiones del generador, su largo puede variar entre los 150 y los 180 metros y de diámetro aproximadamente 4 metros. Por otro lado, la potencia que puede llegar a entregar un generador, estamos hablando de una estructura compuesta por tres estructuras cilíndricas unidas por estas bisagras. La potencia que puede generar este tipo de estructura es de aproximadamente 750 kilowatts. De esta manera, un parque prototipo que produce, por ejemplo, 2,25 megawatts, lograría evitar la emisión de aproximadamente 6.000 toneladas de dióxido de carbono. Bueno, el dispositivo Wave Dragon es un generador undimotriz creado en Dinamarca, bajo la idea de otros sistemas hidráulicos, pero este en el fondo sería una plataforma flotante que funciona en alta mar y puede ser instalado individualmente o en cadena. Sus componentes principales son un depósito central de agua y dos alas laterales que captan olas para concentrar la energía entrante. Las dimensiones de este aparato son de 230 metros entre las puntas de las alas y las alturas sobre el nivel del mar en posición flotante son de 3 a 6 metros. Como podrán ver en la imagen, este dispositivo permite que las olas pasen por una rampa que eleva el agua a un depósito que se encuentra sobre el nivel del mar. Luego esta agua que se juntó arriba baja por las turbinas y después son liberadas nuevamente al mar. El prototipo a gran escala fue lanzado en 2003, siendo el primer dispositivo que generaba electricidad a partir de las olas, entregando electricidad por más de 20.000 horas. La capacidad de energía que brinda pues, es muy variable dependiendo de la estructura que sea implementada y varía de una potencia de 1.5 a 12 megawatts. Una de las grandes ventajas de este generador undimotriz son que la técnica utilizada es simple en comparación con otros modelos que podemos ver, ya que captura la energía potencial del agua que se eleva de forma natural y además tiene solo una parte móvil, las cuales son las turbinas, y esta característica le permite resistir altas tempestades y el gran impacto de las olas. Bueno, otro tipo de generador undimotriz es la columna de agua oscilante, que se basa en una cámara que se ubica al borde de la costa manteniendo contacto con las olas del mar. Además, cuenta con una turbina y un generador eléctrico, entre otros elementos. Esta máquina trabaja con el aire que es presionado hacia arriba por las olas del mar cuando ingresan a la cámara, hacia una turbina ubicada en la parte superior de esta. De esta forma, el aire hace girar la turbina que activa el generador eléctrico. Esta turbina es una turbina Wells, lo que implica que independientemente de la dirección en la que fluye el viento, esta turbina va a seguir girando en el mismo sentido. Por lo tanto, cuando entra la ola y empuja el aire, hace girar la turbina, y de la misma manera, cuando la ola se retira de la cámara, succiona aire, por lo tanto, hace girar otra vez la turbina, pero en el mismo sentido. Por lo tanto, está girando constantemente en el mismo sentido, y de esta manera mantiene el generador eléctrico activo, produciendo electricidad. Este tipo de tecnología está siendo utilizada en Escocia, donde tienen un sistema llamado Limpet, basado en la columna de agua oscilante, que es capaz de generar una potencia máxima de 500 kilowatts. Ya, otro dispositivo es el Archimedes Wave Swing, el cual fue diseñado para proporcionar energía reaccionando a los cambios en la presión del agua submarina, causado por el paso de las olas. Este movimiento se convierte gracias al movimiento de dos cilindros internos que permiten la generación del campo que va a generar electricidad. En las paredes del cilindro superior están fijados unos imanes que se desplazan con su movimiento a lo largo de una bobina para producir electricidad. El interior del wave swing está lleno de aire y cuando se mueve hacia abajo lo presuriza, generando una reacción que hace que el mismo suba cuando la presión de la ola disminuye.
Este sistema se utiliza bajo el agua, a diferencia de los mencionados anteriormente, y puede producir entre 25 y 250 kilowatts. Este aparato fue probado en alta mar el 2004 en Portugal. Sin embargo, su entrega fue opacada por el sistema Pelamis que anteriormente fue explicado, debido a la diferencia de potencia que podían entregar estos aparatos distintos. Cabe destacar que su ubicación es submarina, como lo mencionamos anteriormente, y es de conducción directa, lo que brinda un sistema confiable y proporciona eficiencia en su operar. Bueno, y ahora que hemos descrito algunos de los modelos y sistemas que existen dentro de la generación undimotriz, vamos a profundizar brevemente en el aspecto técnico del funcionamiento de los generadores. Todos los aparatos recién descritos tienen un elemento en común, que es la transformación de movimiento en electricidad, más formalmente la conversión de energía mecánica en energía eléctrica. Este proceso lo realiza en la mayoría de los casos un generador eléctrico de señal alterna. En términos simples, lo que pasa es que la turbina provoca el movimiento relativo entre un circuito eléctrico y un imán, aumentando y disminuyendo cíclicamente el campo magnético que a su vez amplifica el campo eléctrico. De esta manera, las cargas se mueven a lo largo del circuito eléctrico en un sentido y luego en el otro, y como consecuencia se obtiene la corriente alterna. Mientras más rápido se produzcan estas variaciones en el flujo magnético en función del tiempo, más tensión se logra generar. Bueno, como en todo orden de cosas, el uso de esta energía presenta algunos inconvenientes. Algunos de ellos son que el mantenimiento, la reparación y la instalación de estos aparatos es muy costosa. Además, considerando que esta tecnología estará expuesta constantemente al agua salada, el alto impacto de las olas y a posibles daños mecánicos producidos por la flora y fauna marina, una desventaja evidente es el deterioro estructural que presenta el material que se usa en los aparatos. Bueno, a pesar de las desventajas que la generación undimotriz posee, cabe destacar que obviamente existen ventajas que son muy importantes. La primera de ellas que es una energía renovable, porque la mayoría de estos aparatos utilizan el agua del mar, pero una vez que la utilizan para su proceso, la vuelven a liberar. Otro aspecto a considerar es que tienen un muy bajo impacto medioambiental, porque en comparación, por ejemplo, con las termoeléctricas, no emiten gas hacia la atmósfera terrestre, que es una ventaja a considerar bastante relevante. Otro elemento que podemos destacar sobre la generación undimotriz, que es un recurso inagotable, ya que usa la energía de las olas del mar, y considerando que tenemos una superficie de aproximadamente 75% en agua marina, es muy bueno. Bueno, Chile no se queda atrás y se ha integrado a la investigación de la energía undimotriz como fuente sustentable de electricidad. El 2016 se realizó en Valdivia uno de los encuentros más importantes a nivel mundial sobre el desarrollo de energías marinas renovables, la cual incluye a la energía undimotriz y a la mareomotriz. Distintos estudios muestran que nuestro país tiene un gran potencial para generar este tipo de energía, debido a las características que tienen las corrientes que arriban las costas de Chile continental, y además la existencia del amplio recurso marítimo. Por otro lado, tenemos el proyecto Guaracocha, el cual podemos ver en la diapositiva, el Lucero del Mar en lengua aymara, el cual es un proyecto undimotriz bastante interesante porque se desarrolló por la Universidad Católica del Norte en conjunto de la empresa portuaria de Antofagasta, EPA, con el fin de alimentar el faro principal del puerto de Antofagasta. El gráfico que podemos ver en pantalla nos demuestra que Chile tiene un gran potencial en cuanto a la producción de energía a través de generadores undimotrices, superando levemente a la energía solar y claramente superando con creces la energía hidroeléctrica. Sin duda, cabe destacar que la potencia que podría generar la energía undimotriz supera por más de 10 veces la capacidad de generación total ya instalada en Chile, alcanzando los 240 gigawatts aproximadamente. Por supuesto, este gráfico es producto de estimaciones hechas en 2012, sin embargo, pueden entregar una idea a grandes rasgos de lo que se puede llegar a lograr a partir de la energía que podría proveer el oleaje marino. Después de haber entendido en términos más o menos generales el funcionamiento de la energía undimotriz,
podemos concluir que el mecanismo con el que trabajan estos generadores es sencillo, ya que la mayoría de ellos hace uso de una turbina que es girada casi directamente por el mismo movimiento de las olas. La complejidad se encuentra más que nada en la manufactura suficientemente resistente de los materiales del generador y en la captura eficiente de esa energía mecánica y cinética proveniente de las olas. Estas dos consideraciones recién nombradas elevan considerablemente los costos de instalación, eh, independiente de cuál sea el modelo a instalar. Además, los costos monetarios de este tipo de proyectos es bastante elevado, como en cualquier tipo de generación de método, de generación de electricidad. Sin embargo, como se ha evidenciado, los posibles y altamente probables beneficios que se podrían generar a raíz de la generación undimotriz sobrepasan sus propias desventajas. Esto se debe a que, a diferencia de los otros métodos de producción de electricidad, no existen emisiones de gas ni de desechos hacia el entorno. Además, en Chile, por lo menos, la potencia que puede llegar a entregar la generación undimotriz en función de los recursos existentes en el país es mucho mayor a cualquier otro método de producción eléctrica. Además, se debe considerar que los costos y gastos asociados a la instalación y mantención permiten que este tipo de proyectos sea rentable, lo que nos lleva a pensar que la razón por la cual no se ha desarrollado esta tecnología pudiera estar relacionada con un conflicto de intereses económicos y políticos, más específicamente relacionada con la industria petrolera, ya que mucha de la producción de electricidad utiliza petróleo en sus procesos. Finalmente, podemos concluir que la generación undimotriz tiene efectivamente un alto potencial tanto a nivel mundial como nacional en los años que vienen. Sin embargo, es crucial que se prioricen los intereses medioambientales por sobre los económicos.